Ya, por efecto del canal. Entonces, voy a ver cómo está lo del canal. Ya como ustedes pueden ver, y esto se ha movido. Miércoles y esto porque se ha movido. Perdón, un segundito que se ha movido. Ya, voy a hacer un recorte para hacer el dibujo del canal, ¿ya? Denme un segundo. Denme un segundo nomás, solo voy a hacerle a borrar esto. Miren, el canal está, la torre está en el 00, ¿no es cierto? Y el canal está en la cota 2, ¿sí ven? Y ahí está, miren. Entonces, como habíamos visto, esto está... Ahorita voy a ver esto. Entonces, miren, esto está en la 2 y esto está en el 0 ahí, ¿ya? Entonces, lo que queremos determinar es los ángulos que forman hacia acá, ¿no es cierto? Inge, en el gráfico mismo dice que es 2 metros. Claro, arriba estaba 0 y 2. Ahí yo. Sí. Entonces, esta distancia, la distancia arriba está que es 10 y la otra es 20. Esto es 20. Miren, este es 20 y esto es 10. Entonces, si es que eso es 20, eso es 10. Esto es 9. Esto es 9.
Ya. Entonces, este ángulo de aquí es delta. Delta. Este ángulo es beta. Profe, ¿el 9 hasta dónde es? El 9 es desde hasta aquí. Porque todo es 11, ¿no? Sí, todo es 11. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Se salió? Sí, se salió. Qué raro. Solo se salió. Entonces, delta. Esto es delta. ¿Ya? Y esto es... No, eso es beta. Sí. Esto es delta. Y esto es beta. Esto es beta. Y esto es delta. Ya, ahí está. Entonces, por favor, ayúdenme calculando esos ángulos, ¿ya? Para avanzar con el problema. Es igual delta y beta. Por favor, me ayudan con eso. Tenemos por aquí ya calculado ángulos. Aquí está. Ayúdenme calculando esos ángulos, por favor. Que disculpe, el delta siempre va a ser para el mayor. El delta. No, ya traigo el modelo del... Ya, ayúdenme calculando los dos ángulos, ¿ya? Voy a traer de las diapositivas para, para que vean ustedes qué es lo que estamos haciendo ahí. ¿Cuáles son los ángulos? Yo tengo los ángulos, profe. Ya, dame un minutito. A ver, sigma es 65,77 grados. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos?
Sigma. Delta. Delta, perdón, sí. ¿Delta cuánto? 65,77. ¿Y en radianes? Y en radianes 1,15. ¿Y beta? 7,53 grados. Y en radianes 0,13. Ya. Ahí está. Entonces la pregunta, ¿se acuerdan que ahí dice que el signo es positivo si está fuera, el punto, ¿no es cierto? Está fuera del área de la zapata. Y es negativo si está dentro del área de la zapata. O sea, si el punto está bajo el área cargada. O está fuera del área cargada. En este caso, ¿qué está? ¿Dónde está el área que estamos analizando? ¿Dónde está esa área? ¿Esa área? Afuera. Este es el área. No, ya no puedo rayar. Afuera. Está afuera, ¿no es cierto? Porque el área que estamos analizando es donde dice 10. Este es el canal, ¿no es cierto? Y el punto está acá, miren. Está por fuera. Este es el área cargada. Y está por fuera, miren, acá, fuera. Si me hubiera pedido dentro del área cargada, ahí sería negativo. Pero como está por fuera, es positivo. ¿Ya? Nos vamos a determinar ese sigma z en el punto A. Sigma z, ¿no? Sigma z. 18. Ya, va a ser igual a ¿qué? A la carga Q dividido para pi, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la carga Q? Ah, la carga Q todavía no tenemos. Entonces la carga Q. Bueno, con los datos que están arriba, y creo que llama Q, sí. Con los datos que están arriba, podemos calcular el gamma del suelo. Pero ese gamma ya lo tengo calculado yo. Con el dato de 1,62, 2,65 la humedad, pueden llegar a determinar el peso unitario del material que está arriba del nivel freático. Y eso es 1,16 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? 1,16. Y miren la altura. Son 2 metros. 2 metros de altura. Y el peso unitario de este material es 1,16 toneladas por metro cúbico. Entonces voy a poner ese dato abajo. Sería el gamma del suelo, sería el gamma del suelo calculado sería 1,16 toneladas por metro cúbico. Toneladas por metro cúbico. Entonces, si queremos calcular la carga Q, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al gamma multiplicado
gamma multiplicado por esa altura h que está ahí, ¿no? ¿Sí? Que sería, la altura h sería esto, ¿no? Sería esto. 2 metros. ¿Ya? Entonces sería igual 1.16 por 2. Me daría 2.32 toneladas por metro cuadrado. Profe, ¿cómo salió el 1,16? Calculando con los parámetros que estaban arriba del GS, la humedad y relación de vacíos que estaba, con eso puedes calcular el 1.16. El peso unitario de ese material que está arriba del suelo sumergido. Ah, ya, gracias, profe. Relaciones fundamentales, ¿no? Ya, entonces si reemplazamos el 2.32 en la carga Q, sería 2.32 para para pi, ¿no es cierto? Y esto que multiplica a su vez a beta que era 0,13 más el seno del ángulo. Seno del ángulo, ¿cuál ángulo es ese? Seno de beta, ¿no es cierto? Beta 3,753. 753 por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Y ahí se abro paréntesis. Que es beta 753 más 2 por delta, que es 65.77. Ya. Acuérdense que este es más. ¿De dónde sale el más? Sale porque Profe, solo ese primer beta es en radianes. claro, porque eso no le puede sumar. El otro ya en grados. Ya es positivo. No sé si es que se vea en amarillo. Sí. Ahí está. Para que ustedes sepan de dónde viene eso, ¿no? Profe, ¿puede repetirle lo del más en la gráfica, por favor? El más. El más. Sí, profe. Ya. A ver. Mira, dice que el modelo dice lo siguiente. Si el punto está bajo el área cargada, es decir, dentro de esta área cargada, este es negativo, mira abajo. Negativo el delta aquí. Pero si el punto está por fuera del área cargada, es positivo. En este caso, ¿dónde está el canal? El canal está aquí. Y el punto no nos está pidiendo bajo esta área cargada, ¿sí ven? El punto está por fuera del área cargada. Está acá. Entonces, como está por fuera, sería positivo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe, Inge, gracias. una pregunta. Sí. Si el punto estuviera justo en la esquina vertical al canal, se aplicaría ahí directamente el Es método menos. de Bussy, Y al menos porque está dentro. Si está justo en la esquina, está en el punto. Está por debajo. pero ahí no se aplicaría el método de Boussinesq. O sea, si está No, no, justo vertical en la esquina, no. Boussinesq aplica siempre y cuando conozca las dimensiones en las dos direcciones. X y Y. B y L. En este caso es un canal de longitud infinita.
Ya, ¿Sí? ya, Inge, gracias. Ok. ¿En cuál punto estábamos? Este es el canal, este es el 3, ¿no? 3 no. Sí, no. 3. Entonces aquí también le voy a poner el 3. Ya, ¿cuánto les dio? 0,023. 0,023 y son toneladas por metro. Ya. Calculemos el último que sería por efecto del edificio. Entonces voy a hacer un recorte del edificio. Profe, en este sí sería por el otro método, ¿verdad? Ah, el edificio sí. Profe, Sí, profe, ¿me puede volver a repetir por qué usábamos este método para calcular en el canal, por favor? porque el canal es de longitud infinita, solo conocemos el ancho del canal. De largo no sabemos cuánto tiene. Ah, ya, gracias. Sí están copiando, sí están viendo Wanda, ¿no? Sí, Inge. Sí, profe. Estoy haciendo un recorte de la parte del edificio para continuar con los cálculos, ¿ya? Ya. Ahí está el edificio que nos está pidiendo. Inge, pero esto sería por el cuarto método, ¿verdad? Este sería el cuarto. Allá, gracias. Joder. A ver, entonces como pueden ustedes ver aquí, a ver si yo trajo un
Ya miren, lo que nos está pidiendo en realidad es a 45 grados, en realidad nos pide ahí, miren. O sea, aquí a 45 grados. Lo que queremos determinar en realidad es esto. Es esta partita de aquí nomás. Solo esta parte de aquí. Ese es el problema, miren. Solo este sector circular. ¿Y este ángulo cuánto mide? 45 grados. 45 grados. Entonces, esa parte de ahí, ¿a cuánto corresponde? ¿A cuánto corresponde eso? ¿Ah? ¿Cuánto sería? 360 ¿para cuánto? Para 45. ¿Cuántas partes me salen? 8. 8. Todas las circunferencias son 360 grados, ¿no es cierto? Como son 45 grados, lo que tenemos aquí, miren, 45 grados. Entonces, 360 para 45, 8 partes. ¿Ya? Ahora, si cogemos el radio igual, el radio, para en un caso, el radio igual a, ¿cuánto tiene un radio? Miren, el radio de la circunferencia más grande tiene ¿cuánto? 65. Y el radio este aquí es este. ¿Y el otro radio cuánto tiene? El otro radio es de color verde, ¿no es cierto? Y este tiene 40. 40. Por lo tanto, como es una circunferencia, ¿no es cierto? Como es una circunferencia, lo más lógico es aplicar la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si aplicamos la ecuación de la circunferencia, la fórmula para ese caso, de cuando es circunferencia, es esta. ¿Ya? Entonces, mire, si nosotros calculamos el sigma z con el radio de 65, ¿qué estaríamos calculando? Todo el área de la circunferencia más grande, ¿sí o no? Si luego calculamos sigma z con el radio de 40, estaríamos calculando el área de toda la circunferencia de color verde. ¿Están claros ahí? Calculando en el centro, en un caso del área de la que está externa, ¿no es cierto?, del radio de 65, y el otro, permítanme cambiar esto para poner en, no sé por qué esto. No, se dañó en lugar de... Ya, si calculamos, miren, con el radio de 65 que está en color rojo, me daría todo el área de color rojo, ¿está claro? Todo el área del círculo más grande, todo el área. Si calculo con el de 40, ¿qué me daría? Todo el área del círculo que está de color verde. Si calculo el sigma z con estos dos radios, ¿ya? Si resto los dos sigma z, ¿qué me va a dar? El anillo completo. ¿Están de acuerdo o no? Sí. El anillo De ahí completo. le dividimos para Si 8, divide profe. para 8, ¿qué me va a dar? Este pedazo de aquí. ¿Me entendieron? Sí. Ok.
Entonces reemplacemos en esta ecuación y calculemos el sigma z. Pues vamos a calcular el sigma z para el círculo que está de color rojo. Voy a poner en color rojo mismo para que no se me pierda. Va a ser igual a ¿qué? ¿Y cuál es el Q? Ah, pero primeramente calculemos el Q. Calculemos el Q. ¿20 24. 24. Sería no sé si estoy viendo el 1.2 de tonelada por cada planta, por las 20 plantas que tiene el edificio Ya. y por la altura que es 1. Me parece que era 1. Hola. O solo es los 20 de ahí. No, ahí solo sería eso. Esa es la carga que transmite la estructura. Mira aquí dice 20 plantas por 1.2 toneladas por cada planta, por cada metro cuadrado por cada planta. ¿Ya? Es la carga que transmite la estructura. Pero, como está cimentada, miren, está cimentado ese edificio. ¿En qué cota? Miren, en la cota -1. Miren, aquí está el edificio. Entonces, aquí yo le voy a retirar todo el material que está aquí. Este gamma, ¿se acuerdan que este gamma era 1,16? El gamma de este material es 1,16. Si yo quiero saber cuál es la descarga, cuánto voy a descargar, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar el gamma por la altura y ya me daría la descarga del suelo. Entonces, 1,16 por 1 me da 1,16. ¿Me entendieron o no? ¿Cuándo utilizamos eso? Cuando vamos a hacer subsuelos. ¿Ya? Cuando vamos a hacer subsuelos, ahí nosotros... pero me toca hacer parcialmente porque no hay como ahí. ¿Me puede repetir lo último que dijo, por favor? Sí, ya, ahí te explico. A ver, está claro, sí está claro lo que aquí, miren, fijaránse bien que está el edificio está cimentado en la cota -1, ¿de acuerdo? En la cota -1. Voy a hacer abajo para no hacer aquí un otro problema. ¿Ya? Miren bien, está en la cota -1 el edificio de 20 plantas cimentado. Voy a ir para abajo. Voy a dejar aquí. Voy a agrandar un poco más la profundidad para que se entienda. ¿Ya? Ya mira. Entonces, así está, ahí está la cota 1. ¿Ya? Este edificio está cimentado ahí en la cota 1. Y este es el 0. ¿Ya? Este es el 0. Entonces, mire.
Si nosotros colocáramos una cimentación con la losa, ¿no es cierto? Que vendría así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a quitar, miren. ¿Dónde estaba el gama? El gama del suelo no tenía por ahí. No, no. Este gama de este suelo. Este gama. Ese suelo tiene 1,16. 16. Ya, bueno, toneladas sobre metro cúbico. Este suelo tiene un gamma de 1,16 toneladas por metro cúbico. Entonces lo que vamos a hacer es quitar ese material, ¿sí? Vamos a quitar ese material. Vamos a retirar este material, miren. Vamos a retirar. ¿Y a qué va a ser igual la descarga de este suelo? La descarga de este suelo la descarga va a ser igual a ¿qué? Al gamma. Ese gamma que está ahí. Multiplicado por H. Gamma por H. Entonces, ¿cuánto va a ser? 1,16 multiplicado por 1. Y eso nos da 1,16 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Ya? Esa sería la descarga del suelo. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando vamos a hacer subsuelos. Es decir, vamos a quitar este material y ya no lo vamos a retornar acá. Entonces vienes con la losa de cimentación y colocas ahí la losa y se acabó. Pero ya no retorna ese suelo. Pero si es que vas a colocar una zapata ahí vas a colocar una zapata. Pero no se presta mucho el problema porque la altura es muy pequeña. Vas a poner una zapata ahí. ¿Qué tienes que hacer una vez que ya fundas la zapata y fundas la columna? Otra vez, ¿qué cosa? Rellenar. Rellenar. Porque no vas a dejar ese hueco ahí. Entonces, todo esto vas a tener que volver a colocar el material, compactando el material. Entonces, en esos casos, no tienes que considerar la descarga. Porque vas a traer de nuevo el material y lo vas a volver a colocar ahí. ¿Entendieron? Entonces, al final te va a quedar esto acá. Ahí. Y esto va a quedar aquí. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Inge, disculpe, ¿y ahí la H cuál va a ser? ¿La va a ser la misma? Ya no hay H. Ahí no tienes que, ya, eso te acabo de decir. Ya si es que es una zapata, ¿no es cierto? Si es que es una zapata, ya no tienes que considerar la descarga del suelo. Si es que es una zapata, ya no tienes que considerar esa descarga del suelo. ¿Por qué razón? Porque tienes que volver a traer material para rellenar esta parte de aquí. Rellenar esta parte de aquí, o sea, sacas el material afuera y luego lo vuelves a colocar. Entonces, en ese caso, mejor no tomen en cuenta la descarga. Pero aquí, en cambio, como cuando es subsuelo, hagan de cuenta que ustedes van a hacer... Va a quedar un vacío.
Claro, quedaría un vacío ahí, pues tienes que llenarle. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer 3 subsuelos de 3 metros cada subsuelo. Serían 9 metros de corte, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Sí. 3 Sí. subsuelos por 3 metros de altura cada subsuelo serían 9 metros de corte. Si el suelo tuviera 1,7 toneladas por metro cúbico, ¿cuánto te da? 1,7 multiplícale por 9, 15.3. 15.3. Esa sería la descarga del suelo. Ahora imagínate que estás colocando un edificio con losa de cimentación que transmite, ese edificio transmite 12 toneladas por metro cuadrado, abajo con losa de cimentación. Y vas a retirar 13, ¿no? ¿O 15? 15. 15, profe. 15.3. Imagínate, lo que retiras va a ser mayor al peso que vas a colocar del edificio. ¿Sí me están entendiendo? Porque estás quitando, ese material pesa tanto que va a pesar más que el edificio que vas a colocar. Por eso no es muy recomendable utilizar toda la descarga, sino más bien un porcentaje de esa descarga. Y si te quieres ir por el lado de la seguridad, no consideras nada, pero esa descarga que tú vas a sacar ahí, toda esa cantidad de volquetas de material que estás sacando de abajo de su suelo, es una cantidad significativa. Estás quitando un peso demasiado grande para luego colocar tu edificio. Entonces, por eso es carga menos descarga. ¿Ya? Cuando son plintos, en cambio, no, pues cuando son plintos, tú lo que haces la excavación de 2 metros para hacer un plinto, fundes el plinto, fundes la columna, pero te queda un hueco sobre las alas del plinto. Te queda un hueco aquí. Entonces, ¿qué tienes que rellenar? De nuevo esto, rellenar para llegar a la superficie, porque si no te quedaría un hueco ahí, pues, ¿no es cierto? Para hacer el contrapiso, ¿verdad? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Sí. Entonces, le restamos aquí. Entonces, esta vendría a ser, en realidad, vendría a ser la carga neta. Esta sería la carga neta. ¿Ya? Y sería menos 1.16. Ustedes ya saben de dónde sale el 1.16. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿La respuesta? 22.84. 2.84. Listo, ahí está. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a calcular, ya con esto vamos a calcular el sigma z que está ahí. Entonces sería 22.84 que multiplica a 1 menos, esto es 1 sobre sería 1 más sería el radio que sería, en este caso 65. ¿Y cuánto es z? Deme el dato de z. ¿Cuánto es z? Sería 11 mismo. 11, profe. ¿A qué nivel está? Yes. ¿A qué nivel está la cimentación del edificio? Sería 10. Estaba -1. -1. Y entonces está en -1. ¿Y en qué cota estamos buscando? En la -11. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 10. Pues. 10.
10. Ya. Ahí estaría para la de 65. Y este va a ser para la de color verde. Ya. En la de color verde es de 40, ¿no? Profe, disculpe, ¿puede repetir lo de la cota, por favor? Aquí está. Mira, está en la cota -1. Y estás queriendo determinar en la cota -11. Entonces, de -1 a -11, ¿cuánto hay? 10. Ya, profe, gracias. Ya, a ver, ¿cuánto les dio? El primero, 22.76. ¿El esfuerzo? Sí, profe. Y el de abajo sale 22,51. Ya, entonces, sigma z. Sigma z del punto 4. Sigma z del punto 4. Va a ser igual a qué. A la resta de los dos. 22.76 menos 22.51. ¿Sobre cuánto? Sobre 8, que ya lo vimos por qué, ¿no? ¿Cuánto sale? 0.031. Ya. Ya, listo. Nos calculemos ahora sí sigma z total. Me dictan, por favor. Me digan todo lo que hemos hecho. ¿Cuánto era del edificio? Perdón, de la fábrica. 0.35. 0.35. Siguiente, ¿cuál era? Carga puntual. 0.78. ¿Qué más? 0.023. 0.023. Y más Y 0.0. 0.031. Ya, ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Aquí hay un error.
¿Por qué? ¿Por qué? Gonzalo. A ver, no. Gonzalo. ¿Por qué negativo? Porque el canal, lo que estamos haciendo en el canal, ¿qué es? Igual que lo que hicimos aquí, miren. En el canal hicimos exactamente lo mismo que esto. Quitamos el material, ¿sí o no? Descargamos porque sacamos ese material. 2 metros de ese material. 2 por 1,16, ¿qué nos daba? 2,32. Esa es la carga que estamos quitando del canal. El esfuerzo que estábamos quitando del canal. Estamos retirando ese material. No nos dice nada respecto del canal. Si ahí nos hubiera dicho que el canal, una vez que retiremos el material, el canal va a ser revestido, o el canal va a ser colocado, qué sé yo, un muro, para colocar luego agua ahí, ¿no es cierto? Entonces nos hubiera dado la carga muerta o el peso del muro, del revestimiento, y si el canal nos sirve para trasladar agua, ¿no es cierto? Pues el peso del agua más el peso de la obra muerta, esa sería la carga que transmite la estructura. A eso le restamos la descarga del suelo y esa sería la carga que transmite la estructura, que puede ser positiva o puede ser negativa. Depende de cuál sea mayor de los dos, si la descarga o la carga. En este caso solo nos dice que se está construyendo un canal, entonces al construir el canal simplemente se está retirando ese material, pues nada más. ¿Ya? Pero si te dijera que ese canal por ahí va, si fuera una arcilla impermeable, digamos una arcilla de alta plasticidad, a lo mejor solo haces el corte y luego le llenas de agua. ¿Ya? Entonces ahí solo quitarías el material y luego le llenarías de agua. Entonces, ¿cuál sería la carga en ese caso? ¿Cuál sería la carga? El agua. El agua. Y estaríamos descargando el 232, ¿no es cierto? Por los 2 metros, el 1,16 por 2, 232. Entonces la descarga sería 232. Y la carga, si le vas a llenar a full el canal, sería 1 por 2, 2. Entonces 2 menos 232 sería 0,32 negativo mismo. Pero si le vas a poner un muro, ya con el peso del muro más el peso del agua, posiblemente la suma de los dos te dé un esfuerzo más grande que la descarga y ya te saldría positivo el esfuerzo. ¿Sí está claro? ¿Me entendieron? Hablen, chicos. Sí. Ya, ok. ¿Cuánto sale? 1.138. 1.138. Y es la respuesta. ¿Qué les pareció el problema? Ahí hemos Está hecho completo. completo, claro, hemos hecho de todo, ¿no? Para que ustedes vean de la mayoría de las ecuaciones que hemos visto en clase, hemos utilizado aquí, ¿no? Inge, una pregunta. Sí. ¿Cómo interpretaría yo o sea, el, digamos, del asentamiento del, del edificio que salió 0,031? O sea, ¿cómo le analizaría eso que me salió en G? ¿Cuál, este de aquí? Ajá. O sea, digo, Ah, ya, ya, en ya. obra, ¿cómo le interpreto ese valor? Ya, claro. Lo que te está diciendo es, primeramente te está diciendo que calcules bajo este punto de la torre que lo vemos aquí. Entonces, si ustedes miran, claro, los esfuerzos son pequeños, ¿no es cierto? Pero ¿por qué son pequeños? Porque estás determinando una profundidad considerable, pues abajo, mira, aquí en la mitad, en la cota entre 9 y 13, a la mitad de 9 y 13. ¿Y por qué estás calculando la mitad de 9 y 13? Porque lastimosamente en esta capa hay una arcilla blanda. Y esta arcilla blanda, ¿qué es lo que va a producir? Asentamientos a largo plazo. Es decir, que los esfuerzos que estás construyendo estas obras de aquí, lo que vos quieres ver es cuánto te está llegando en este punto. Lo que deberías hacer es
cuánto te llega en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, ¿no es cierto? Para luego que calcular el asentamiento que habría en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, saber cuál es el asentamiento. ¿Debido a qué? A la construcción que tienes en superficie, prácticamente en superficie de estas estructuras. Entonces, el aporte de esta fábrica te está llegando acá 0. No sé cuánto. Desde la torre también un valor pequeñito. ¿Pero por qué razón? Porque estás calculando a 11 metros de profundidad. Sin embargo, tú quieres estar seguro de que esta capa de arcilla no va a ser cosa que a futuro comience a asentarse las estructuras porque los esfuerzos están llegando aquí. Entonces, con lo que acabamos de calcular ahorita, ¿no es cierto? Podemos determinar los asentamientos. Y esos asentamientos vas a calcular ya en función de este sigma z que hemos acabado de determinar en este punto. Y luego puedes calcular en otro punto, y luego calcular los asentamientos ¿de qué? De esta capa de arcilla. De esta capa de arcilla que es blanda. Y luego puedes decir, ok, si el asentamiento está dentro de lo permisible, no pasa nada. O sea, los esfuerzos están llegando abajo ya son mínimos. Pero ¿qué tal si los esfuerzos son considerables y el asentamiento es considerable y producto de eso hace que digas, no puedes cimentar arriba esas estructuras porque se está asentando? O puede ser lo contrario, que tú tienes todas estas obras ahí construidas y resulta que están asentándose las estructuras ya construidas. Entonces, haces lo que acabamos de hacer en este momento, todo el análisis, calcula los incrementos de esfuerzos en esa capa de arcilla, que luego de haber hecho las perforaciones, dices, posiblemente las cargas de las estructuras que están aplicadas arriba, a -1, a nivel 0, a nivel 2, nos estén llegando abajo esa capa de arcilla que había abajo, una capa de arcilla, que a lo mejor no la investigaron ni la estudiaron cuando hicieron los estudios para hacer el edificio, por dar una idea. Y resulta que esos esfuerzos te hacen que los asentamientos sean significativos y por eso las estructuras están asentándose. Pero eso ya sería postconstrucción. O sea, alguien no hizo el estudio completo y dejó las perforaciones más arriba y luego, claro, tuvo problemas. Sí, es que en eso tenía la duda, porque no sabía que si los valores que calculamos, cómo interpretarlos en un futuro, o sea, si es que está dentro de lo permisible o si es que o si es que ya, ¿dónde me puedo guiar eso? Si es que No, ya, es que eso todavía no vemos, por eso es que todavía no entiendes, porque todavía no vemos. Vamos justo a pasar en 5 minutos o en 2 minutos, vamos a pasar al tema asentamientos. ah, ya. Entonces, sí, vamos a ver el capítulo de asentamientos y en asentamientos ahí vamos a ver cómo calcular esto. Ya con el dato que tenemos ahorita calculado ahí, tú puedes ya luego que veamos asentamientos, ya puedes utilizar la ecuación y calcular cuál sería el asentamiento de esta capa de arcilla en ese punto. Bien, gracias. Para eso no sirve. No, la magnitud no te dice nada. Lo que tienes que vos saber es qué asentamiento te va a producir esto. Ahora, claro, tienes un edificio que transmite una carga de tanto y el suelo que está aquí no resiste la carga, no, ¿qué más puedes hacer? Nada, no puedes cimentar sobre ese suelo. Porque primeramente, ni siquiera te resiste la carga de estructura. Si no te resiste la carga, los asentamientos peor. Entonces, el problema es cuando el suelo sí resiste la carga, pero los asentamientos están por arriba de lo permitido. Y a veces los asentamientos no necesariamente son producto de madera que está aquí en contacto con la cimentación, sino más bien a veces son producto de materiales más blandos que están por abajo y que los esfuerzos que te generan a nivel de cimentación alcanzan esos estratos blandos y hace que ese asentamiento se dispare. Entonces, este capítulo que acabamos de ver en este momento justamente nos permite determinar qué cosa, el incremento de esfuerzo en la masa de suelo debido a la aplicación de una carga a nivel de cimentación. ¿Para qué nos sirve todo este incremento de esfuerzo? Para calcular asentamiento. Y entonces ahí tú estás haciendo un análisis de cómo se va a comportar la estructura a largo plazo. Ya, gracias. Eso es. Ok, si no hay más preguntas, ahí muere el capítulo de distribución de presiones. Profe, una pregunta. Si hubiera un terraplén al final, ¿cómo sería el análisis? ¿En dónde? O sea, posterior al edificio. Luego del edificio viene un terraplén. Ah, si viene un terraplén, Ajá. ahí ya no te queda más remedio que aplicar
Bien, a veces no hay cómo utilizar ya las ecuaciones porque no se adaptan a la realidad. Pero si a mí me dijeras que tienes aquí un terraplén y quieres ver cuánto influye en la construcción de un terraplén acá, mira aquí me estás diciendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, yo aquí haría algo parecido al canal. Ya no puedo trabajarlo al terraplén como una carga trapezoidal. ¿Por qué razón? Porque esa carga está alejada, no está bajo el terraplén, ¿sí me entiendes? No está Sí, bajo el terraplén. Como no está bajo el terraplén, ¿qué debo hacer? Considerar un área rectangular que sea representativa de la carga trapezoidal. Entonces yo lo que hago es coger esa carga trapezoidal y lo que hago es colocar una carga rectangular que tenga el mismo esfuerzo que me genere abajo, ¿me entiendes? Y de ahí trabajaría como si fuera un ancho, de este ancho y de longitud infinita, porque los terraplenes también tienen longitud infinita, por eso ustedes vieron que solo ¿qué utilizas en el terraplén? Solo los anchos, en profundidad no vimos nada, ¿sí o no? Sí, profe. Yo eso haría. Si me dices a mí, calcúlame eso, yo te lo calculo de esa manera. No hay una fórmula directa para calcular. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué distancia y cómo calcular, por ejemplo, si el terraplén, digamos, estuviera más distante del punto? O sea, ya no Es afectaría que mucho, ¿verdad? no le afecta, claro. Es que el rato que tú calculas de la manera que yo te digo y ves acá que te llega casi nada del edificio, es como el edificio. ¿Qué te está llegando del edificio a menos 11? Nada, pues este no te va a producir asentamiento. Este independientemente no te va a producir asentamiento. Mira el edificio. Es nada, pues. Este a 11 metros no le está haciendo nada, ya no está llegando nada de esfuerzo. ¿Cuánto transmitía el edificio? 22,84. ¿Cuánto llega? Ni el 10%. Entonces no te preocupes de ese edificio. No le hace nada a esa cama. A 11 metros de profundidad. Todos estos mismos en sí. Este 1,13,8 es súper bajo, ¿me entiendes? Pero bueno, igual puedes calcular asentamientos con esto, pero estos valores son súper bajos. O sea, si el edificio te llega a esto, un terraplén te va a llegar muchísimo menos, yo no tengo que preocuparme, porque no me está afectando. Pero teóricamente hay que calcularlo y he explicado cómo calcular. Y ahí a que sus valores no te generen un esfuerzo, un asentamiento significativo, ya es otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque miren la distancia que hay, pues 40 metros de distancia. Es 40 metros, estás alejado. Por eso es que también te llega aquí 0,031. Y a 11 metros de profundidad. Perdón, este está a 9, ¿no? Desde el nivel de cimentación. Ok, chicos. Voy a dejar Inge, sí. y para analizar si es que cuánta carga aguanta, o sea, si es que el suelo me va a soportar la carga, tendría que hacer primero un estudio del suelo, algún estudio triaxial, ¿verdad? Y de ahí este análisis que estamos viendo ahorita. No verían el semestre anterior eso. O sea, no No, pues, recuerdo bien. es que tú primeramente para construir un proyecto tiene que estar definido el proyecto. Por decir algo, tú vas a hacer un edificio de 6 plantas y 2 subsuelos. Tiene que estar definido ese proyecto. Te dices, yo aquí voy a construir un edificio de 6 plantas y 2 subsuelos. Listo. Y el área en planta del edificio es tanto y la distribución de las columnas están de esta manera, ¿me entiendes? Con esa información que dispones tú como dueño del proyecto o lo que tú seas, fiscalizador, con eso tú le dices al geotecnista que te haga un presupuesto para ver de acuerdo a la norma cuántas perforaciones y a qué profundidad deben llegar las perforaciones. ¿Qué ensayos debe realizar? ¿Para qué cosa? Para con toda esa información que tú obtienes del informe geotécnico, ¿no es cierto? Luego tú le das las recomendaciones de capacidad de carga y la profundidad de cimentación y el tipo de cimentación para que el ingeniero estructural cimiente la estructura. Entonces lo que hace el estructural primerito es armar la estructura, distribuir las columnas, bueno, el arquitectónico, ¿no es cierto? Te distribuye las columnas, te pone dónde van las columnas y luego el estructural te dice, ok, las dimensiones de las columnas de la losa son de tanto por tanto, ¿me entiendes? Y luego, cuando ya tienes todo eso, todo un edificio, dice, ahora sí voy a diseñar la cimentación.
Y para la cimentación, ¿qué necesitas? Necesitas el estudio geotécnico. Entonces, el estudio geotécnico viene con esta información, este análisis. Es decir, ok, usted quiere cimentar ese edificio con 3 subsuelos, listo, cimente con una de esas de cimentación abajo en el nivel inferior, se acabó. O ponga vigas de cimentación tranquilamente, o zapatas aisladas. Pero para poderle decir eso, desde el punto de vista geotécnico, yo tengo que hacer un análisis de este tipo. Para decirle, usted sí puede cimentar en la cota -9, o en la cota -10, con zapatas aisladas, con vigas de cimentación, con losa de cimentación, o hago todo este análisis y veo que los asentamientos se disparan, listo, no puede cimentar ahí, tiene que cimentar con cimentación profunda a partir de ese nivel abajo, ya tantos metros de profundidad. Entonces, de acuerdo al tipo de estructura que vas a construir ahí, ¿no es cierto? Y al material que tú encuentras al rato de hacer la perforación, tú decides si es que las perforaciones que te dice la NEC, por decirte algo, dice, la NEC te dice, haga 3 perforaciones de 20 metros, y resulta cuando haces los 20 metros, no te alcanza, porque el material que está ahí no es de buena calidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ese rato mismo, notificarle al dueño del proyecto y decirle, mire, el material que está por debajo no le va a soportar la estructura, así es que los 20 metros que dice la norma NEC, eso es referencial. Por eso el ingeniero geotecnista tiene que ese rato decir, necesitamos hacer perforaciones a mayor profundidad, porque lo más probable es que no podemos cimentar la estructura con cimentaciones superficiales y tengamos que pilotear, poner casing, poner pila, lo que sea, y para eso necesitamos llegar a un estrato resistente. Y una vez que lleguemos al estrato resistente, tenemos que profundizarnos más abajo para saber que ese estrato es lo suficientemente potente para soportar la carga de esa estructura que puede ser a través de pilotes, caisson, pilas, lo que sea. En términos generales, ese es lo que nosotros hacemos para diseñar las cimentaciones de las estructuras. Ya, Inge, muchas gracias. Pero esto que te acabo de explicar, lo debieron ver el semestre anterior porque ahí vieron ustedes exploración y muestreo de suelos. El capítulo de exploración y muestreo. Ahí debieron ustedes llegar a determinar cuántas perforaciones, de qué profundidad, de acuerdo a la norma, todo eso debieron ver en el semestre anterior. Bien, entonces vamos a ver la siguiente unidad, que es la unidad 3, que se trata de asentamientos inmediatos y de largo plazo o por desempeño. Entonces aquí ya vamos a ver al final cómo utilizar el incremento de esfuerzo que hemos visto en el capítulo anterior y cómo aplicarlo acá ya para el cálculo de asentamientos. ¿De acuerdo? Y al final del penúltimo capítulo, que es capacidad de carga, me parece, sí. Ahí, en cambio, vamos a ver cómo estimar la capacidad de carga de un suelo para cimentar una estructura en función no solo de la resistencia del suelo, sino también del asentamiento. Entonces le vamos a decir, vea, máximo usted le puede aplicar esta capacidad de carga de este suelo para que se le asiente tanto. Entonces ahí viene lo que se habla de análisis de capacidad de carga por desempeño. Entonces aquí estamos hablando de asentamientos inmediatos a largo plazo por desempeño, que esto también nos va a permitir más adelante, en el capítulo de análisis de capacidad de carga, cómo hacer este análisis en ese capítulo, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver en asentamientos inmediatos o a largo plazo, pues ustedes saben que a largo plazo estamos hablando de 2 tipos de asentamiento, ¿no es cierto? El uno es asentamiento por consolidación primaria y el otro asentamiento por consolidación secundaria, ¿no es cierto? Cuando se produce la primaria es por la expulsión del agua, ¿verdad? Te aplicas la carga, pues el agua toma toda la carga, si es que no hay drenaje, ¿no es cierto? El agua tomaría toda la carga, pero a través del tiempo pues se iría disipando la presión del agua de poros y a la final llegaría a disiparse por completo y ahí habrá sido transferida la carga al esqueleto sólido del suelo. Esa es la consolidación primaria, pero la consolidación secundaria es por otra cosa. Eso ustedes también ya lo vieron el semestre anterior, lo que es el capítulo de asentamientos. Entonces, si un suelo tiene asentamiento por consolidación secundaria, que básicamente está dada para los suelos que son suelos inorgánicos altamente compresibles o los suelos orgánicos, en ese tipo de suelos
se produce asentamiento por consolidación secundaria. Y depende también de qué, de la magnitud de la carga. O sea, si yo puedo tener bajo donde estoy este rato un suelo blando, ¿no es cierto? Pero tengo que analizar si tiene asentamiento por consolidación secundaria con la carga que va a transmitir la estructura. Ya, tengo que ver con esa carga, tengo que hacer el ensayo de consolidación y analizar los resultados, no solo con el tipo de material, sino con la carga que va a transmitir la estructura. Entonces, si yo veo que para ese material y con esa carga me genera o me da como resultado asentamientos por consolidación secundaria, mejor ni se metan a construir, a cimentar estructuras sobre el nivel que ustedes quieren recomendar. Porque ya en asentamientos por consolidación secundaria o un suelo que tiene asentamiento por consolidación secundaria, ustedes no van a saber cómo se va a comportar ese material a largo plazo. Van a saber solo asentamientos inmediatos y asentamientos por consolidación primaria. Por secundaria no, porque por secundaria depende de qué, depende del tiempo. Es decir, si yo digo a 5 años, ¿cuánto sería el asentamiento por consolidación secundaria? A 10 años, tanto. A 20 años, tanto. A 30, tanto. 50, tanto. O sea, conforme yo voy aumentando el número de años, me va aumentando el asentamiento. Y en la final, ¿yo cómo sé cuándo va a terminar el asentamiento? Entonces, si es que vas a cimentar una estructura y el suelo que está por debajo, que puede estar en contacto o muy por debajo, pero los esfuerzos te llegan a ese nivel, a veces es mejor no cimentar pues la estructura sobre eso. Yo no les quiero decir que no puedas cimentar la estructura en ese terreno, sí lo puedes cimentar. Lo que tienes que es que buscar el estrato que te resista la carga de la estructura, punto. Y tienes que poner las dimensiones de la cimentación que estás colocando, la adecuada, ¿para qué? Para que en caso de sismo soporte las cargas laterales. Eso es todo. Entonces, dependiendo del material, dependiendo del grosor de la capa que tenga consolidación secundaria, o sea, hay que hacer un análisis completo, en términos generales, lo que les acabo de decir. Entonces, cuando nosotros hablamos de asentamientos inmediatos, no hay cambio en el volumen ni la humedad del material, ¿ya? El asentamiento inmediato se produce durante la construcción. La mayoría de métodos te hablan en ese sentido. Sin embargo, hay métodos que te consideran el tiempo del asentamiento por consolidación secundaria, que también lo vamos a ver para que ustedes lo sepan cómo calcular cuando se considera el tiempo en asentamientos inmediatos. Ya también ese. Y está basado obviamente en la teoría de la elasticidad, o sea, en el rango elástico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir pues el módulo de elasticidad calcular el asentamiento elástico. Para eso, ustedes ya calcularon el módulo de elasticidad ¿con qué nomás? Con el ensayo de corte directo. No, con el ensayo de corte directo ustedes calcularon el módulo de corte. Con el ensayo de compresión simple ya calcularon el módulo de elasticidad. Y ahora que están haciendo el ensayo triaxial, también pueden calcular el módulo de elasticidad. Ya les permite, dependiendo del material, pues son ensayos típicos que permiten calcular el módulo de elasticidad en el rango. ¿En qué rango? ¿Qué rango? Para calcular el módulo de elasticidad. ¿Qué rango? Hasta cuando el límite de proporcionalidad, hasta donde mantiene el límite de proporcionalidad, o sea, hasta donde la relación, el esfuerzo, la deformación unitaria se permanece constante. Hasta ahí puede. ¿Sí? O sea, si es que esta relación, esfuerzo, deformación unitaria, permanece constante, puedes calcular en cualquier punto de aquí. ¿Sí? Sí. Solo dentro de una relación proporcional, no de una relación de elasticidad o en el rango elástico, porque el material se puede comportar elásticamente hasta por acá, ¿sí? Se puede comportar elásticamente hasta por aquí. Es decir, si yo retiro la carga en este punto, regresaría por aquí a cero. Pero si yo calculo en este punto el módulo de elasticidad, ya no sería el mismo que acá. ¿Sí ven? Ya son diferentes. Entonces, el módulo de elasticidad se calcula ¿en dónde? Donde se mantiene proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria, o sea, en este rango elástico. En este rango elástico. Pero fuera del límite de proporcionalidad, puede ser que el material se siga comportando elásticamente, pero ya por fuera ya no habría una constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Cambiaría, ¿no es cierto? Y cambiaría la pendiente. Entonces, hasta este punto pueden determinar ese módulo.
Entonces, el módulo de elasticidad, los métodos para determinar el módulo de elasticidad, está las muestras inalteradas en bloque, ¿sí? Que ya vimos para el cálculo triaxiales. Esto ya vimos, ya no hace falta recalcar, porque ya les mostré a ustedes para los ensayos triaxiales, compresión simple, ¿no es cierto? Tenemos las muestras en tubo Shelby, que también ya vimos, ¿no es cierto? Para determinar, ¿sí? Muestras tubo Shelby, ¿sí? Las muestras de inicio, que también nos permiten calcular muestras inalteradas. Y esos, permíteme un ratito. Me estoy saltando aquí. Sí, me estoy saltando, se me ha pasado la este. Ya. A ver, perdón, un segundito, ¿sí? Sí. Se me saltó la diapositiva, no sé por qué se me pasó a la otra. Estando en la 1 se me pasó a la 3, a la 4, creo más también. Bueno, entonces, lo que les mencionaba anteriormente era que el asentamiento total de una cimentación va a depender de qué, del tipo de material que esté por debajo de la cimentación. Ya, veamos este caso. Miren, si yo quiero calcular el asentamiento total de esta cimentación o de esas cimentaciones, como ustedes pueden ver, miren el bulbo de presiones. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta este estrato de capa gruesa de arena y grava, igual a de acá. Entonces, ambas se quedan en este estrato. Por lo tanto, el asentamiento que va a tener estas dos cimentaciones van a ser del tipo elástico o inmediato. Entonces, el asentamiento total en este caso va a ser igual al asentamiento elástico. Y no hay nada más. Entonces, yo calculo el asentamiento elástico o el asentamiento inmediato de estas cimentaciones y ese sería el asentamiento total que va a tener esa cimentación. ¿Por qué razón? Porque el material es granular. Veamos las mismas cimentaciones, pero en cambio ambas zapatas están cimentadas igual en la misma capa, ¿sí ven? Pero ¿cuál es la diferencia? De que el bulbo de presiones de esta cimentación se queda en esta capa, es decir, que esta cimentación igual, el asentamiento total de esta cimentación va a ser igual a ¿qué? Al asentamiento elástico. ¿Sí? Va a ser igual al asentamiento elástico. Va a ser igual al asentamiento elástico. En cambio, miren la de acá. Aquí vamos a tener asentamiento elástico, que sería de la suma de los dos. Asentamiento elástico hay en todo tipo de suelo. El asentamiento elástico se produce en todo tipo de suelo. Puede ser arcilla, puede ser limo, puede ser arena. En todo tipo de suelo se produce el asentamiento elástico. Entonces, yo calculo cuál es el asentamiento elástico que va a tener esta cimentación que va a estar apoyada en esta arena, pero que el bulbo de presiones alcanza los dos. Puedo calcular el asentamiento elástico de este material. Pero como vemos aquí, la distribución de esfuerzos alcanza ¿qué cosa? La capa de suelo compresible. Y entonces al alcanzar la capa de suelo compresible, yo aquí voy a tener ¿qué cosa? Asentamientos a largo plazo. Asentamientos por consolidación. Y aquí era lo que yo les decía. Si es que este suelo es simplemente un limo de consistencia blanda, media, lo que sea, vas a tener un suelo de consolidación primaria. Pero ¿qué tal si este suelo? Entonces aquí, mire, si yo tengo los dos tipos, un suelo de consistencia blanda, media, yo voy a tener un asentamiento por consolidación primaria, es decir, que el asentamiento total de esta cimentación va a ser igual al asentamiento elástico más el asentamiento por consolidación primaria. Pero ¿qué pasaría si es que aquí, en lugar de tener este estrato de suelo, yo tengo un suelo orgánico? ¿Sí? Orgánico. Si yo tengo un suelo orgánico, ¿ya? Si yo tengo un suelo orgánico, el asentamiento total
va a ser igual al asentamiento elástico más el asentamiento por consolidación primaria y más el asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, mire, yo puedo estimar el tiempo que se va a demorar en asentarse ese suelo, esa cimentación. Yo puedo calcular el tiempo. Puedo calcular el tiempo. Puedo calcular el tiempo. Yo aquí ya no se puede calcular el tiempo. No se puede determinar el tiempo. ¿Por qué razón? Porque el asentamiento por consolidación primaria, secundaria, perdón. Creo que es el mouse el que no me ayuda para... Sí, parece que es el mouse. ¿Ya? Miren, entonces, aquí puedo estimar el tiempo. Aquí igual el tiempo, porque como es inmediato, no tengo problemas con el tiempo. Acá igual, el asentamiento por consolidación primaria, yo puedo estimar el tiempo que se va a tardar en expulsar el agua por consolidación primaria. Pero cuando hay asentamiento por consolidación secundaria, ya no se puede determinar el tiempo. Porque este asentamiento es función justamente del tiempo. Si yo cambio el tiempo, me da un asentamiento. Aumento el tiempo, me va aumentando el asentamiento. ¿Y yo cómo sé cuándo va a terminar? No lo sé. Por eso les decía, dependiendo de la magnitud, ¿sí?, del esfuerzo que te llega aquí, de la carga, y qué tan pronunciada sea la curva de consolidación secundaria, yo puedo tomar la decisión de cimentar a este nivel o no. Si yo veo que acá abajo tengo un material que se va a asentar por consolidación secundaria, tomando la alternativa de cimentar la estructura aquí a este nivel, mejor no la cimiento. Porque no voy a saber yo esta capa de aquí cómo se va a asentar en el tiempo, porque tiene asentamiento por consolidación secundaria. Es mejor no cimentar. ¿Y es mejor qué cosa? Buscar un estrato resistente o traer y cimentar por acá un estrato resistente. ¿Ya? ¿Quedó claro los tres tipos de asentamiento? ¿Sí? Bueno, Sí, entonces, para determinar el asentamiento elástico, es necesario calcular el módulo de elasticidad. Ya me había estado adelantando con los Shelby y las muestras inalteradas, se me pasó la diapositiva, pero podemos determinar el módulo de elasticidad ya con los ensayos que nosotros hemos visto de compresión simple triaxial, podemos calcular este módulo, ¿ya? Pero también, dependiendo del material, podemos hacerlo a través del ensayo de penetración estándar SPT, a través de este ensayo. Podemos determinar el módulo de elasticidad mediante correlación. ¿Para qué sirve este ensayo de penetración estándar? Sirve para determinar la compacidad relativa de los suelos granulares finos. Y con esa compacidad relativa, mediante correlación, podemos estimar la capacidad de carga por asentamiento de los suelos granulares finos. Y con los datos obtenidos de este ensayo, podemos estimar el módulo de elasticidad del suelo en estos materiales que no son fáciles de obtener muestras inalteradas. Por eso les puse aquí, miren, el fondo de esto, como son para estos suelos aplicables. Yo les pregunto aquí, sáquenme un bloque de aquí. No van a poder. Se va a desgregar el bloque y no van a poder llevar al laboratorio. Entonces, estos métodos de ensayo justamente se desarrollaron porque no hay manera de obtener estas muestras inalteradas para en el laboratorio obtener los valores del ángulo de fricción interno.
Entonces, este método fue desarrollado justamente para obtener estos parámetros en función de la compacidad relativa del suelo. Y con estos parámetros de la medición del número de golpes del ensayo, poder determinar también el módulo de elasticidad. Entonces, este ensayo tú sí lo puedes hacer en arena, claro que lo puedes hacer. Y con este ensayo, poder estimar el módulo de elasticidad del ángulo de fricción del material. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este ensayo? Es muy simple, miren. Este ensayo consiste aquí en un malacate, aquí va a estar un motor, aquí va a estar la persona operando el equipo, aquí va a estar una persona operando este equipo, ¿sí? Y aquí va a estar un motor también, bueno, el motor aquí. Y el trípode, bueno, aquí va a estar un trípode, ¿ya? Arriba una polea, este es un cabo de manila o de cabuya. Estas son cuerdas de, ¿cómo se llaman? Cadenas. Cadenas que agarran a este martillo, donut, que se llama. Este martillo pesa 64.5 kilogramos, 140 libras. Esta de aquí, este tubo que ustedes ven aquí, es una guía. Es una guía. Acá abajo tenemos una cabeza de golpe. Y es una tubería de alta resistencia de la serie AW. Es de alta resistencia, esta tubería. ¿Por qué es de alta resistencia? Porque va a estar sometida a una carga dinámica. Esta tubería. Y abajo, en el fondo, se le coloca una cuchara partida. Entonces, el ensayo es muy simple. El ensayo consiste en, primeramente, abrir un orificio de mayor diámetro para bajar esta tubería y al final de la tubería colocar este tubo partido, cuchara partida. Y este tubo debe bajar sin fricción. Por eso ustedes ven que a los lados no hay fricción. Es decir, cuando van a hacer el ensayo, ¿dónde se mide la resistencia? Aquí. Ahí. En la zapata de esta cuchara partida o tubo partido. Entonces, una vez que la zapata esté en la cota donde vamos a hacer el ensayo, lo que hacemos es medir. Se le pone una referencia aquí en la superficie y se marca una línea y se mide en el tubo mismo distancias de 15 centímetros, 15 centímetros y 15 centímetros. Para luego, una vez que ya está colocado estas medidas aquí, lo que hace el operador es, como este motor está encendido aquí y el winchet está girando, como el winchet de un carro, está girando aquí, lo que hace el operador es alar este cabo de manila, levantar estos 76 centímetros, aquí está 76 milímetros, son 762 milímetros, que es 76,2 centímetros. Entonces, ala de aquí el operador, levanta esta pesa 76 centímetros y deja caer. Y lo que hace el ingeniero que está a cargo de levantar la información es contar el número de golpes para hincar los 15 primeros centímetros, luego los siguientes 15 centímetros y por último los 15 últimos centímetros. Entonces va a obtener un N1, un N2, un N3. El N1 corresponde al número de golpes de los 15 primeros, el N2 de los 15 segundos y el N3 de los 15 terceros. ¿Ya? Es lo que hace el operador. Y una vez que al darle esos golpes, esta cuchara baja y el suelo ingresa por aquí, dentro de la cuchara. Una vez que termine, el operador corta aquí, corta la tubería para que corte abajo esto, le da un torque para que corte abajo el suelo, y luego lo que hace es quitar esta cabeza de golpe, y luego baja la pesa hasta acá, luego vuelve a colocar la cabeza de golpe, y el operador, en lugar de dar golpes hacia abajo, golpea hacia arriba, y va saliendo la tubería con la cuchara. ¿Ya? En términos generales, ese es el equipo que se utiliza para hacer el ensayo. El procedimiento está en la siguiente diapositiva. Miren. Entonces, se limpia el sondeo hasta la cota que queremos hacer el ensayo. Normalmente la norma te dice, perdón, la redundancia, te dice que esto lo debes hacer cada 1,5 metros, es decir, a unos 5, a 3, a 4, 5.
La verdad es que nosotros acá lo hacemos cada metro. Es decir, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, hacemos el ensayo, cada metro. Entonces, si hiciéramos a 1 metro de profundidad, pues sería, limpiaríamos el sondeo hasta 1 metro de profundidad, sacaríamos todo este suelo de aquí, sacamos todo este suelo de aquí, y una vez que ya hemos sacado y nos llegaba la cota 1 metro, bajamos la tubería con el equipo que tuvimos anteriormente. Entonces aquí estamos listos para hacer el ensayo. Ya, una vez que estamos listos para hacer el ensayo, lo que hacemos simplemente es dar golpes, levantando este tubo 76 centímetros, perdón, la pesa 76 centímetros y dejamos caer. Dejamos caer las veces que sean necesarias para que bajen, ¿qué cosa? Los 15 primeros centímetros. Entonces el suelo, miren, va ingresando por la cuchara partida. Los 15 primeros centímetros. Le sigues dando golpes y sigues subiendo. Entonces aquí vas, el operador lo que hace es contar cuántos golpes fueron necesarios para bajar los 15 primeros centímetros. Ese es el N1. Entonces, el operador obviamente acá puede hacer una tabla donde aquí puede poner la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad en metros. La profundidad en metros. ¿Sí? Y acá va a poner el N1. Acá el N2. El N2. El N3. Y el N del SPT. El N del SPT. ¿Ya? Entonces, hacemos el ensayo, por decir algo, a 1 metro. Y contamos cuántos golpes. Entonces, supongamos que con 3 golpes ya bajamos los 15 primeros centímetros. Contamos cuántos golpes para los segundos 15 centímetros. Y supongamos que aquí nos da 5. ¿Y cuántos golpes para los últimos 15 centímetros? Supongamos que aquí nos da 8. Entonces, el N del SPT es igual a la suma de los últimos 30 centímetros. Es decir, 5 y 8, 13. Y ese sería el valor del SPT a 1 metro de profundidad. ¿Me entendieron? Entonces, lo siguiente, ¿qué sería? Lo siguiente sería volver a limpiar el sondeo hasta llegar a la cota 2 metros. Y repites esto. Entonces, a 2 metros puede ser que te dé un golpe, puede ser que te dé 0 golpes. 0 golpes. Y 0. Asimismo, puede ser que a 3 metros, estoy poniendo valores que no son representativos, o sea, sí, difícilmente van a obtener así, pero sí, estos valores se dan a diferentes profundidades, puede pasar. Aquí puedes tener valores, en cambio, que puedes tener, por decir algo, puede darte, mira, 60 golpes, los primeros 15 centímetros. Y los de acá ya te da rechazo, ya ni haces el SPT. O sea, en los 15 primeros centímetros ya 60 golpes. Entonces acá te va a dar más de 60 golpes. Te dio rechazo. Hay suelos muy blandos que te pueden dar 0. Lo que pasa es que para este tipo de suelo, normalmente esto pasa cuando ustedes hacen este ensayo en los limos arcillosos o arcillas muy blandas. Entonces ahí sientas la pesa encima de la tubería, sientas la pesa, esta pesa la sientas encima de la cabeza de golpe y sin dar ningún golpe comienza a bajarse de la tubería. Y cuando le das un solo golpe, a veces se pierde todo esto, porque tienes abajo un suelo orgánico. Lo que pasa que para esos suelos no es el método. Por eso les decía que este ensayo sirve para los suelos granulares finos. Esos golpes que los pongo ahí es que a veces se suele hacer en todo tipo de suelo el SPT, y aquí en el Ecuador normalmente se utiliza el SPT para todo tipo de suelo, porque a la final, si por último no me sirve para calcular los parámetros de resistencia al corte, pues me sirve para obtener las muestras de suelo en la cuchara partida. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿A qué es igual el N del SPT?
¿Sí o no? Sí. Por favor, avisar. ¿Qué hora tienen? Yo estoy ahorita desconectado porque mi teléfono está por allá. Falta 15. Para la 1. Cuando falten 5 me avisa. Profe, Sí. ¿Sí? ¿pero por qué solo se suman los 30 últimos centímetros? Porque el rato que tú sacas el material de aquí con una helicoidal o una posteadora o un auger, cualquiera de esos que vamos a ver más adelante, que ustedes han de haber visto el semestre anterior, este material que está aquí está alterado. Porque el rato de sacarlo, giras tú arriba para poder sacar ese material. Entonces, el rato de sacar no sale todo el material y queda alterado ese material. Entonces, de acuerdo al autor, es preferible eliminar los 15 primeros que no son reales. Entonces, por lo menos esta parte de aquí no es real. Este tramo de aquí va a estar alterado el material. Y entonces, para evitar los 15 primeros, mejor eliminemos y solo consideran desde aquí para abajo. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Profe, si me topo con alguna roca ya debo cambiar, ¿verdad? Esto solo sirve para suelos granulares finos. Si te tapas ahí con una piedra ya de 5 centímetros, ya no avanzas con el equipo. O sea, ya no puedes hacer el SPT. Yo no digo que no puedes. Que si utilizas una máquina más grande para limpiar eso, ponte que sea una piedra suelta ahí, pues, con otro equipo le limpias eso y ya sale. Pero si te tapas eso a 5 metros de profundidad con el equipo manual, ahí murió el ensayo, no puedes pasar. Ya este equipo te resultó, el equipo no es el adecuado para hacer la perforación. Tienes que llevar una máquina de perforación. Mira, este es el equipo manual que acabamos de ver. Este es el motor, aquí está el winch y este es el cabo de manila. Este es el cabo de cabuya, ¿no? Y aquí está, si ustedes se fijan, miren aquí, si ven esta tubería que está aquí, es una tubería de agua. Aquí miren, ya viste una T. Y abajo está un auger. Entonces abajo tienes un auger y lo que hace el operador es poner un poquito de agua en el sondeo. Ahí le pone un poquito de agua. Y lo que hace el operador es con las dos manos presiona la T y gira. Y al girar, el suelo va ingresando por aquí. Y lo que hace es limpiar el sondeo de mayor diámetro. Entonces esto lo que hace es limpiar el sondeo de mayor diámetro para luego venir con la tubería y colocar por dentro. La idea es que la tubería tiene que bajar aquí sin fricción. El momento que se derrumba el sondeo, ya no sirve el ensayo, porque la resistencia se mide en la zapata, ahí. Vean esta cabeza de golpe, a veces estos ensayos se hacen en sitios súper inclinados, no miren la topografía aquí, pero no queda más, pues, que hacer de manera inclinada, apoyar, amarrar las patas del trípode para poder hacer. A veces es súper difícil en campo. Y esta es la cuchara partida, miren. Entonces, al un lado de la cuchara, cuchara partida se llama porque le puedes abrir en dos, o tubo partido o de media caña también se conoce. Entonces, le cierras, le colocas acá y le pones la zapata. Esta es la zapata. Y aquí se mide la resistencia. Aquí. Por eso no debe haber fricción. Trato que das golpes, esto debe estar sanito. Si ustedes contratan a un ingeniero geotecnista para hacer un estudio y se topan con que esto ya está hecho hueco por aquí, pues no aceptarán hacer el ensayo, porque les están haciendo un ensayo que no vale. Si es que ya está abollado esto, está hecho ya dañado esta parte de aquí por los golpes de lo que se hacen los ensayos del SPT, ya no acepten este equipo. O sea, díganle que le cambie la cuchara, que le cambie la zapata. Porque esto lo que va a hacer es aumentar el número de golpes. Tiene que estar sano, completamente sano, para poder hacer. Ya, entonces esto le colocas, cierras, pones esto acá, cierras, y este le colocas de este lado y el otro del otro lado. Entonces, aquí viene la tubería W1000. Y este orificio que ustedes ven aquí es porque a veces hay agua en el sondeo, hay agua, ¿sí? Y tú bajas la tubería y esta cuestión no quiere bajar, a veces. En lugar de bajar, regresa. ¿Por qué pasa eso? Cuando esta tubería pasa con las justas, ingresa el agua por aquí y no sale. Entonces, por aquí tienes este orificio para que pueda salir. Lo mismo cuando sacas los Chevys también tienen esto. El agua es incompresible, entonces a veces no baja, tienes de golpe y ahí no vale. Entonces esta cuchara partida, mira. Entonces aquí lo que se hace es sacar la muestra y medir la recuperación. ¿Cuántos centímetros bajamos? 45 centímetros. ¿Sí? Esto debería medir teóricamente
45 centímetros. Pero eso hay que medirlo para sacar el porcentaje. A veces solo viene este pedacito de aquí. Entonces, mides esta distancia de aquí, 15 centímetros, divides para 45 y ese es el porcentaje de recuperación de la muestra. Profe, ¿y de diámetro cuánto mide? 3,6 más o menos. Este de aquí, 3,6. O sea, sí hay más grandes también. Si hay más grandes, si pero no, la estándar para hacer el SPT es ese diámetro aproximadamente. De ahí hay una más grande, pero no es para hacer el ensayo, sino para recuperar muestras. ¿Sí? La estándar es esa que te digo. Y aquí está el auger, mira. Ahí está el auger, abajo, mira. ¿Sí le ven abajo? Es el auger para hacer manualmente. Miren, ya. ¿Sí? Y esta es la tubería de agua nomás. Y abajo, aquí se le coloca la T. ¿Ya? Y se abre de mayor diámetro el sondeo. Entonces aquí lo que se hace es recuperar la muestra y aquí una identificación plena de una caracterización del material o una clasificación manual visual de este material que está aquí. Entonces aquí es importantísimo medir primeramente la longitud, luego abrir la muestra para ver el material. ¿Qué nomás tiene ese material? Si tiene presencia de raíces, si tiene presencia de material en descomposición, ramas, pedazos de madera en descomposición, si tiene mal olor, si estás, por ejemplo, en la zona casi, a veces aquí no hay cómo mencionarlo, pero bueno, si tiene olor a combustible, ya se puede imaginar dónde puede pasar eso, ¿no es cierto? Entonces hay sitios donde no tienen idea, es insoportable el mal olor al combustible. Es decir, que si ustedes se topan con que la muestra que están obteniendo de ahí está con combustible y están en el campo haciendo sondeos, ya se pueden imaginar que si es que hay nivel freático, el agua está contaminada. Bueno, pero no puedo hablar más de eso hasta ahí nomás. Profe, una pregunta. Y digamos, si es que tiene algún contenido de minerales o eso, creo que también no es como que apropiado o algo del tema ambiental, ¿verdad? Claro, es que de ahí el tema ambiental es, para hacer los sondeos te piden un montón de cosas, al menos cuando estás en sitios donde tienes buena fiscalización. Te piden que lleves los paños húmedos para estar limpiando permanentemente, que no gotee una gota de combustible al suelo, para evitar justamente la contaminación. Pero a veces vos tienes todas las precauciones del caso y resulta que cuando sacas la muestra viene contaminada a combustible, imagínate. O sea que no producto de lo que se te regó a ti, hay alguna gota de aceite, no. El subsuelo está con aceite, con aceite, con grasa, con combustible. O sea, el rato que sacas la cuchara partida, ya ves el agua que viene de adentro del subsuelo. Ya ves el color del agua con materiales extraños, o sea, con residuos de combustible. Eso lo tienes que reportar. Y esto, por ejemplo, voy a decir por ahí en chiquis nomás, no dirán a nadie, pero en las gasolineras normalmente suele pasar eso. En las gasolineras, cuando van a hacer ampliaciones y van a hacer perforaciones, suele pasar eso. Obviamente en las ciudades no, nadie va a utilizar el agua subterránea porque hay el agua potable, ¿no es cierto? Pero póngase en el campo donde estás, donde las comunidades sí utilizan el agua subterránea. Pero hasta ahí nomás no puedo hablar mucho de eso. Profe, pero ahí saben pagarle al fiscalizador para que les acolite. Es que eso nunca hay que hacer. Nunca. Ustedes jamás, nunca negocien nada con nadie. Porque más temprano que tarde, las cosas salen a la luz pública y los perjudicados son ustedes. O sea, al principio puedes salir ganando, pero a la larga puedes perder mucho. O sea, jamás se debe negociar con nadie. O sea, yo tengo un amigo que está trabajando en una vía que desde Santo Domingo, vía la costa, y pusieron un peaje. Y él me contaba que al fiscalizador, para que él no les diga nada, le pagan de 3.000 a 4.000, así. Imagínate todas esas cosas. ¿Y qué están haciendo mala obra? Es que sí está mal porque ellos pusieron el peaje antes de ampliar la vía. Entonces toda la gente está en contra de eso porque primero está el peaje que deben pagar
pero la vía sigue igual. O sea, ellos planifican que con el dinero que recauden, ampliar la vía para diciembre. Mm. Pero eso no quiere decir que está mala obra. Ok. O sea, es que no, los moradores de ahí no querían y no querían pagar tampoco el peaje, Sí, porque pero dicen que bueno, no hay mejor hacer yo la lo que vía. me refería es que jamás ustedes, lo mejor de todo, lo mejor en la vida es hacer bien las cosas. Bien hechas. Cosa que usted no tenga que estarse preocupando de nadie. Imagínate si vos eres constructor, no esperes a que vaya el fiscalizador que te esté chequeando ahí todo el tiempo para hacer bien las cosas. No, tú tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Porque si el día de mañana pasa algo, el responsable directo, el que más carga tiene es el constructor, ¿me entiendes? Porque obviamente la magnitud de la obra y el dinero, ¿quién va a llevarse, o más no a llevarse, sino el costo más donde está en la obra como tal? Pero eres el mayor responsable de la obra. Pero de ahí viene la fiscalización. Y ahí viene la parte de los estudios, los diseños. Entonces, todo el mundo tiene que poner de parte para que las cosas se hagan bien. Y por último, si nadie pone de parte, uno solo tiene que poner de su parte. Si el día de mañana fracasa una obra, que no sea por tu culpa, pueden hacer los estudios que sean, pero tú demuestras que lo que tú hiciste estuvo bien. Porque vos sabes que dentro de una construcción hay un montón de campos de la ingeniería que intervienen. Entonces, si algo pasó mal, lo primero que hacen es, a ver, ¿por qué falló? ¿Por qué tenemos ese problema? Y comienzan a investigar, investigar, investigar. Y dicen, chuta, aquí está, aquí está. Pero a la final todos quedan mal, porque cuando ya alguna estructura falló, dice, ¿y quién hizo esto? ¿Y quién hizo lo otro? ¿Quién hizo esto? Ya, y pues si se riega ya es difícil recuperar. El nombre es difícil. Lo que tiene uno siempre que cuidar es la reputación, porque solo así podrás seguir ganando clientes y más que todo, independientemente de que ganes o no ganes clientes. Es tu responsabilidad. Las obras de ingeniería son para usarlas las personas, los seres humanos. Y no, uno no puede dejar una obra mal hecha, porque el día de mañana si eso llega a fallar, imagínate tú, se cae por ahí alguna cosa y mata a alguien. Entonces uno tiene que hacer bien, con responsabilidad. Y eso nace de la casa. La honestidad, todas esas cosas nacen de la casa. Pero si aquí uno puede decirles, vean, no harán esto porque ustedes mañana van a cometer un error y se van a joder para toda la vida, pues si ya te dicen y lo haces, ya no es culpa de uno. Y como yo les sabía decir a los estudiantes del semestre anterior, alguna vez, los más vulnerables, así les digo sinceramente, yo espero que aquí no haya nadie, pero los más vulnerables de coimas, de ese tipo de cosas, son los estudiantes que no ponen ganas, no estudian, no, no, no aprenden lo suficiente. Entonces, si yo les digo a ustedes, un término, porque todo el mundo maneja esto, ¿no es cierto? Si yo les digo, hágame un hormigón de 300 kilos por centímetro cuadrado y pongan tanta cantidad de agua y tanta cantidad de cemento, tanto de arena y todo lo demás y listo. Ya, ustedes dicen, sí, tenemos que poner tanto de arena, tanto de cemento, listo. Y el agua también tanto. Pero resulta que si le pones esa cantidad de agua, resulta difícil de hacer el hormigón, ¿no es cierto? Y el maestro te va a decir, pero nos vamos a demorar demasiado haciendo ese hormigón porque está muy seco. ¿Qué vas a decirle vos como ingeniero? Si vos tienes claro que si le aumentas la cantidad de agua, ¿qué es lo que va a pasar con ese hormigón? Si le aumentas el agua, ¿qué pasa con el hormigón? Baja la resistencia. Baja la resistencia. Aunque mantengas tú la cantidad de cemento y la cantidad de arena. Pero si le aumentas la cantidad de agua, va a bajar la resistencia. Si tú sabes eso, ¿permitirías que eso pase? No, no es cierto. Pero si es un estudiante que le resbala, que ponle nomás agua. No pasa nada, igual que el maestro, ¿no es cierto? Se convierte igual que el maestro. Si no tiene los conceptos claros, se convierte igual que el maestro. ¿El maestro qué dice? No, ponle nomás agua para avanzar. Si no, él va a venir, el ingeniero nos va a hablar que no hemos avanzado nada. Entonces son cosas que uno debe tener. Cuando uno tiene claras las cosas, es difícil que te digan a ti, ve, puta, hagamos nomás de esta manera. No, no. Es que si vos haces de esta manera, esto te va a fallar por esta razón. Y cuando a medida que ustedes van avanzando en las materias, van a ir viendo que si una varilla que no le pongas en una columna, vas a ver cómo te afecta en el cargo. Igual, cuando haces el diseño teórico y le aumentas más agua, vas a ver cómo te falla la resistencia. Ya haz la prueba nomás para que veas. Pero eso siempre y cuando tengas claro. Si tú no tienes claro eso, eres muy vulnerable.
eres muy vulnerable. Pues yo digo, los que más vulnerables son los que no tienen principios primeramente, valores éticos, y los que no manejan los conceptos. Si tú manejas conceptos y tienes valores y tienes principios, jamás te dejarás sobornar de nadie. Así venga el ministro, así venga el presidente. Por último, si te quieren obligar a hacer algo que no está bien, renuncia. Que vas a ganar más renunciando que quedándote a hacer malas cosas. Porque luego vendrán, ya ustedes podrán imaginarse lo que puede venir más tarde. Esas son recomendaciones que ustedes son guambritos todavía jovencitos, deben tomar siempre presente. Las cosas bien hechas, mal hechas, nada, nada, así les digo, nada. Porque lo malo siempre se ve a poco tiempo o a largo plazo, al final se llega a saber. Miren, bueno, y aquí, como les hablaban ustedes, ¿qué pasa si te encuentras con una piedra? Claro, si te encuentras con una piedra y estás haciendo con el equipo manual, no, ya tienes que suspender el equipo y decirle, vea, ¿sabe qué? No hay cómo hacer con este equipo, así es que toca traer el equipo más grande, pero ya llevar ese equipo ya te cuesta más dinero. Por eso es importantísimo la experiencia. ¿A dónde vas a hacer el estudio? ¿Dónde vas a hacer? Y si es que no sabes, pregunta, por lo menos en el sector, ¿qué tipo de materiales? O sea, yo les pregunto ahorita a ustedes, díganme los taludes que hay pasando a Ambato, llegando a Ambato, por ahí, ¿qué tipo de materiales? ¿Sí han visto los taludes? Creo que todo el mundo ha ido a Ambato, ¿cierto? A ver, ¿alguien se ha fijado en los taludes? ¿Qué tipo de material hay en los taludes? Nadie. No me he fijado, profe, la verdad. A ver, entonces en baños. ¿Se han fijado en baños los taludes cómo son? ¿Ves volcánico, profe? Por lo del volcán. ¿Sí o no? Pura roca, ¿no es cierto? Fracturada como quiera que sea, pero es roca. Si yo te digo, ándame un SPT en baños y ándate con este equipo. Si no conoces baños y vas con este equipo, vas a perder el tiempo. Si se dan cuenta lo que es bueno saber a dónde vas a hacer y qué vas a hacer para llevar hasta el equipo. Si no has perdido el tiempo llevando el equipo, todo, o sea, como dueño del proyecto, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Y además, pérdida del trabajo. Porque si tú le cotizas las perforaciones con este equipo y vas y te topas que ha habido roca, ¿cómo le puedes decir? Vea, sabe que el costo no era 1, el costo es 4. Pues si sabe que gracias nomás, ahí dejen nomás. ¿Qué tal? Entonces, si no sabes qué material hay en la zona, pregunta hasta para que lleves el equipo. Porque si igual vas a ir a hacer en el Valle de los Chillos y vas con ese equipo manual, no vas a hacer nada. Algunos sitios sí, pero en otros no. Te vas a topar, mira, con estos materiales que es por aquí, ¿se ven? Abajo. Y con el manual no haces nada. Entonces, ¿qué tienes que meter? Acá diamante para perforar. Y abrir sonda y bajar. Y hacer bien. O sea, si tienes que hacer 30 metros y demorarte ahí un mes haciendo, tienes que hacer. Porque solo así podrás garantizar que ese material que está abajo va a ser capaz de soportar la carga que transmite la estructura. De lo contrario, si vos por aquí dices, no, 2 metros y para abajo va a estar lo mismo, así es que mejor ya no hagamos. ¿Y qué tal si por debajo de eso hay un material blando? ¿A quién le engañaste? Al que le entregaste el informe y luego la estructura te dice, ¿sabe qué? Ese suelo no resiste la carga de la estructura y va a comenzar a sentarse. Y les digo esto por experiencia. He visto que luego de haber construido, haber hecho obras, se han asentado estructuras por no haber hecho los sondeos a la profundidad que debieron realizarse. Y supongo que a veces pensando que para abajo el material va a estar de mejor calidad y a veces es lo contrario. Materiales a veces arriba tiene su material resistente arriba, súper resistente, y por abajo cae la resistencia. Y si no perforas lo suficiente para encontrar estas capas de aquí y cimientas acá la estructura, ya te puedes imaginar si te llegan los esfuerzos acá. Y en campo, ¿quién te va a estar viendo que has hecho bien la perforación si no tienes un fiscalizador? ¿De qué nace? La responsabilidad del ingeniero que está ahí. Cada quien se labra su propio camino. ¿Qué horas son, joven?
1:05. 1:05, 1 y profe. 5. ¿Dónde dije que me avise 5 para la 1? Está bueno, Está buena Está buena la profe. clase. Bueno, la clase. Bueno, ahí quedamos. Bueno, y les voy a subir un foro para que contesten en estos días y que tengan un buen feriado, cuidaránse, no saldrán a la calle, procuren cuidarse. Gracias, Hasta la profe. próxima Igualmente. semana, Gracias, ¿ya? profe. Harán el informe, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ahí quedamos, Gracias, Inge, hasta luego. ahí quedamos. Hasta luego, Inge. Que vaya muy bien.